Abogadas al Rescate seguimos hablando de medidas especiales que tienen que ver con el estado de alarma y hoy vamos a hablar de la fase 1 que empezamos y bueno, qué podemos hacer, qué no podemos hacer en esta fase. Bueno, vamos a empezar comentando el plazo, el territorio y situaciones especiales que se pueden presentar. Aunque ya todos más o menos lo sabemos, lo repasamos rápidamente, el plazo es desde el 11 de mayo, la duración como mínimo van a ser 15 días, pero obviamente siempre y cuando sea posible pasar a la fase 2. El territorio es la comunidad autónoma la que tiene que comunicar la situación en la que se encuentra, los parámetros al Gobierno central para que éste valore si podemos pasar o no en cada caso de fase. El ámbito a la hora de considerar quién puede pasar o no generalmente está siendo la provincia, aunque se pueden valorar territorios más pequeños que puedan cumplir los requisitos. En Asturias, concretamente, estamos en fase 1, toda la provincia. Estas medidas que vamos a comentar, por supuesto, siempre dejan a salvo lo que hablamos de medidas de higiene y distanciamiento social, el lavado de manos, los 2 metros de distancia interpersonal, la utilización de mascarilla cuando no podamos mantener esa distancia interpersonal y muchas otras que ya nos repetimos totalmente porque llevamos mucho tiempo aplicándolas. Se aplican estas medidas que vamos a comentar a todos los ciudadanos de estas zonas, excepto, cuidado que las personas que estén con síntomas de COVID-19 o estén en cuarentena por haber estado expuestas o en contacto con alguna persona enferma, tienen que permanecer en su domicilio. Y luego, muy importante, las personas que tengan una vulnerabilidad al COVID-19, que se encuentran enfermas por otras circunstancias y que pueden ser más vulnerables a la enfermedad. A estas se les pueden aplicar estas medidas de la fase 1 solamente si su condición médica lo permite y además tienen que estar muy controlados médicamente y tienen que tener unas rigurosas medidas de protección para evitar el contagio. Y el resto de personas, Elena, todos los demás, ¿qué es lo que vamos a poder hacer en esta fase 1? Vamos a empezar por la vida social, un poquito por esa parte que a todos nos toca y que más nos afecta. En primer lugar, respecto a la circulación, vamos a poder circular por toda nuestra provincia, lo cual implica también la posibilidad de acudir a nuestras segundas residencias siempre que se encuentren dentro de esa provincia. Y vamos a poder reunirnos hasta 10 personas en el domicilio o en alguna terraza, como vamos a ver a continuación. Velatorios, que estaban muy restringidos, pues ahora se van a poder hacer en instalaciones tanto públicas como privadas. ¿Cuántas personas nos vamos a poder reunir en ese velatorio? Pues van a ser 15 personas si se realiza al aire libre y 10 personas si se realiza en un espacio cerrado. Para la comitiva del enterramiento o para la ceremonia de cremación nos permiten un poco más. Ya podemos ir 15 personas más el celebrante, el ministro de culto que vaya a realizarlo. Lugares de culto, iglesias, ahí vamos a poder permanecer dentro de ellas 1/3 del aforo que tenga esa iglesia. Nos recomiendan siempre el uso de mascarillas y van a tener también determinadas limitaciones. Van a tener que evitar aglomeraciones en las entradas y en las salidas, van a tener que tener a disposición de los fieles geles hidroalcohólicos, no vamos a disponer de agua bendita. La idea es que estemos el menor tiempo posible en esas celebraciones y no podemos tener contacto con otras personas o con objetos de carácter religioso que nos eviten el intercambio de ningún tipo de fluido. Actos y espectáculos públicos. 1/3 del aforo también, aunque si es un espacio cerrado no van a poder permanecer dentro de ese sitio más de 30 personas. Si ese acto espectáculo público se realiza al aire libre, 200 personas, siempre manteniendo la distancia social. Y además se establecen otras medidas especiales para reabrir alguna otra actividad, por ejemplo, museos, bibliotecas, seminarios científicos. Hay normas específicas para cada una de estas actividades que hay que respetar, pero que ya se empieza a permitir realizar alguna de ellas. Sí, y vamos a hablar de lo más genérico porque son muchísimas páginas de normativa que no podemos aquí tratar por completo, pero vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con trabajo, servicios, locales comerciales. En el trabajo, muchísimas personas se están reincorporando a su puesto de trabajo estos días y es importante recordar que sigue siendo preferente el teletrabajo en caso de que sea posible, ¿eh? No estamos todos obligados a acudir al centro de trabajo si el teletrabajo sigue siendo una opción posible. Pero si tenemos que acudir al puesto de trabajo, hay unas medidas para trabajadores que han de respetarse en su lugar de trabajo. Como ya hablábamos antes, geles, distanciamiento cuando no sea posible el distanciamiento entre trabajadores, aplicar equipos de protección y, por supuesto, medidas de higiene y limpieza en el centro y puestos de trabajo. Aquí
El que tenga una empresa es el que tiene que preocuparse de entrar al detalle de esta normativa, porque hay normativa respecto a cómo tienen que higienizar esas zonas comunes, los aseos, los uniformes que lleven los trabajadores cuando tengan que utilizar uniforme. En cuanto al control por huella, si se puede sustituir, habrá que sustituirlo, y si no es posible, habrá que desinfectar el dispositivo cada vez que se utilice. Y, por supuesto, evitar aglomeraciones en las horas de entrada y salida en los centros de trabajo que tienen un alto número de trabajadores, por ejemplo, pues espaciando los horarios de entrada y salida para que no coincidan todos a la vez. Servicios profesionales y locales comerciales. Aquí vamos a diferenciar, por una parte, en locales en los que ya no necesitamos pedir cita previa, que sí teníamos que hacer antes en la fase 0, son los que tienen hasta 400 metros cuadrados. Vamos a poder ir sin cita, como digo, pero respetando un aforo del 30%, una distancia entre clientes de 2 metros, y cada establecimiento tiene que establecer un horario prioritario para que puedan acudir los mayores de 65 años sin coincidir con el resto de público que vaya a comprar. Los mercadillos van a poder estar funcionando de nuevo, los mercadillos en zonas abiertas, pero ojo, porque solamente pueden estar los puestos al 25% de la capacidad del mercadillo en el que se instalen. Luego, lo que es más difícil de controlar, a ver cómo se controla, es el público que pase por allí, que tiene que limitarse a una tercera parte del aforo, y entre ellos tienen que respetar a su vez la distancia social. Además, luego vamos a tener aquellos establecimientos que son de más de 400 metros cuadrados, que también van a estar funcionando ya, que son concesionarios, ITV, centros de jardinería y viveros. Y por último, en las medidas de limpieza, en todos estos que estamos hablando, tienen que ser muy especiales, hay normas específicas que cada empresa tiene que consultar. No se puede utilizar por los clientes los aseos del establecimiento, tiene que haber geles a disposición de los usuarios para que puedan higienizar las manos. No se pueden entregar muestras, que otras veces era muy habitual, Susana, que nos regalasen a lo mejor en una tienda algo de comer o en una perfumería algún tipo de cosa de detalle, para probar una crema o para probar un maquillaje, no se puede hacer. Y luego también hemos hablado de limitaciones en los probadores, ¿vale?, que ya se estaban aplicando en la fase 0 y que se mantienen en la fase 1. Y vamos con la hostelería, Elena, que era una de las grandes necesidades, creo, de todos, de poder salir y disfrutar otra vez de locales de hostelería. Vale, pues en este caso ya se permite la apertura de terrazas a un 50%. Eso sí, vamos a tener que mantener en esas terrazas también la distancia social de 2 metros, ya los establecimientos estaban preparando todas las terrazas para ajustarlas a esta nueva situación, y un máximo de 10 personas por mesa, eso sí, todas ellas respetando esta distancia social de 2 metros. Los hosteleros van a tener que aplicar unas medidas especiales de higiene que vienen muy detalladas y que vamos a destacar sobre todo la no utilización de productos de autoservicio, por ejemplo, los típicos servilleteros que utilizábamos todos los clientes en una mesa, van a tener que ser individualizados. Los hoteles y alojamientos turísticos, vale, ya pueden abrir también, eso sí, no se pueden abrir las zonas comunes, aunque sí van a poder abrir las cafeterías y restaurantes con las mismas reglas que acabo de mencionar en la hostelería, es decir, si tienen terrazas van a poder abrirlas al 50%, aplicando igualmente un conjunto bastante amplio y detallado de medidas de higiene. Turismo activo, las empresas de turismo activo también van a poder abrir y van a poder ofrecernos servicios a los que vamos a poder acudir en grupos de hasta un máximo de 10 personas, siempre manteniendo el distanciamiento social y nunca dentro del local. Van a tener que ser actividades al aire libre y también aplicando unas estrictas medidas de higiene. Deporte y paseos, ahí mantenemos las mismas franjas horarias que en la fase 0, aunque se pueden hacer ajustes por cada comunidad autónoma en estos horarios. Y también abren algunas instalaciones deportivas que ya podremos empezar a ir utilizando también, como digo y como decimos en cada uno de estos casos, con estrictas medidas de higiene. Todas estas normas cambian muy deprisa y además exigen que seamos muy responsables en su cumplimiento. Hay que estar muy pendientes de sus cambios y, como digo, ser muy responsables y muy estrictos en el cumplimiento. ¡Ánimo! Juntos lo estamos consiguiendo, cumplamos con las normas.